que es posible una guerra europea. Entonces, las semanas, los meses pueden ser decisivos con respecto a que pueda o no articularse un movimiento de opinión pública a nivel europeo que frene lo que viene, ¿no? Desde lo que viene en Europa, vamos a ver también cómo contribuyen o no las elecciones de este fin de semana, que desde luego, bueno, pues van a ser un termómetro importante, ¿no? Sobre todo de lo que estáis comentando, ¿no? De la opinión de la ciudadanía europea. Vamos a ver si hay algún tipo de voto de protesta, ¿no? Como ha sucedido en otras ocasiones. De momento, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden está, bueno, pues también lanzando mensajes cuanto menos controvertidos. Decía precisamente en este aniversario, en esta conmemoración del desembarco de Normandía, que la democracia está en el momento de mayor peligro desde la Segunda Guerra Mundial. Te quiero preguntar por esto, Santiago, porque claro, es verdad que Estados Unidos no está contribuyendo ni mucho menos a minorar el conflicto en Ucrania, sobre todo después de que la semana pasada el propio Biden diera luz verde, ¿no?, para que se pueda atacar en territorio ruso con sus armas. O sea que Estados Unidos también está jugando un papel importante en que la democracia esté en peligro, ¿no?, o en que el mundo en general esté en peligro. Bueno, Biden está haciendo ideología con ese discurso. Es decir, cuando él dice la democracia está en peligro, se está refiriendo a la hegemonía del mundo anglosajón y de la forma en que tiene el mundo anglosajón de concebir el modo de producción capitalista, la democracia liberal burguesa avanzada y poco más. Quiero decir, lo que es el sistema democrático, los procedimientos democráticos como tales no están en peligro porque la mayoría de países del mundo pues siguen ese tipo de sistema político. Lo que sí se está viendo en entredicho, porque Ucrania es un campo de batalla geopolítico a escala de dialéctica de clases sociales, pero también de estados y de imperios, es el empuje de los BRICS y particularmente de Rusia y por supuesto también de China indirectamente contra el hegemón de Estados Unidos y sus subordinados en la OTAN, el G7, la Unión Europea. Eso es lo que está en entredicho y bueno, yo también me uno a mis compañeros de tertulia en el sentido de que ese discurso se tiene que engarzar con la celebración del desembarco de Normandía, que parece ser que se está vendiendo como la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial, o casi que fue una batalla no ya solo para vencer a Hitler, sino al propio Stalin, que fue realmente, junto con el mariscal Zhukov, quien venció en Stalingrado y después en la batalla de tanques de Kursk, entre otras, pues en el frente oriental a la poderosísima Wehrmacht alemana en la Segunda Guerra Mundial, sin la cual pues el desembarco de Normandía no se hubiera producido para evitar el avance soviético hacia Europa Occidental. Yo creo que esto es básicamente discurso ideológico. Todos los líderes políticos hacen discurso ideológico, también lo hace Putin, también lo hace Xi Jinping, pero en todo caso la instrumentalización de eventos históricos para tratar de justificar pues acciones geopolíticas actuales, pues bueno, es algo que ha pasado siempre, pero lo que a mí me llama la atención, lo que me hace más gracia en todo caso, es que Biden hable de matonismo cuando la administración estadounidense desde el año 2013-2014 lo que ha hecho es fomentar golpes de Estado proeuropeístas y proanglosajones en Ucrania y al mismo tiempo ha ayudado y ha coadyuvado y ha formado a grupos paramilitares en Ucrania para realizar una limpieza étnica sobre los rusos étnicos en el este y el sur de la nación ucraniana. Entonces, que hable de matón un país que ha lanzado dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, por cierto, por motivos históricos bastante oscuros, que creo que no ha lugar de momento comentarlos, pues es bastante sonrojante. Pues así está la situación en Estados Unidos, como estaba diciendo antes, ¿no? También está jugando un papel importante en Ucrania y además, bueno, pues también está cruzando ciertas líneas rojas, ¿no?, del propio Putin, después de que la semana pasada diera luz verde a ataques en suelo ruso. Se está reportando ataques en Belgorod, ya hablamos también hace semanas de los ataques que han tenido lugar en Crimea. Decía Biden, eso sí, matizaba que no iba a permitir que se utilizaran estas armas para atacar a Moscú. Claro, faltaría más, ¿no? En este caso, pues ya sí que sería una guerra total, ¿no? Por esto te quiero preguntar, Luis, por la postura de Biden, la postura de Estados Unidos en este conflicto y también cómo está contribuyendo, pues precisamente lo que decía ayer Putin, que ahora después comentamos, ¿no?, el hecho de que se pueda atacar su territorio con armas incluso de largo alcance que suministra Estados Unidos. Bueno, yo creo que la primera cuestión es la posición de la última etapa de la administración Biden. La administración Biden está llegando a los últimos años de lo que podría ser el primer periodo el primer mandato presidencial. Parece ser que va a ser el primero y el último, porque todas las encuestas vaticinan una victoria de Donald Trump.
Y aquí Biden sabe, o por lo menos en la medida en que puede ser consciente de que su derrota está próxima, quemar todos los tanques, ¿no? Jugar todas las cartas que tiene a su disposición desde la Casa Blanca y los resortes del poder para intentar voltear un poco la tortilla, ¿no? Y darle la vuelta a las encuestas en función de aquellas demandas que mediáticamente la opinión pública pues pueda comprar más o menos, ¿no? Por tanto, todo ello sin enfatizar, por cierto, a ciertos lobbies y a los grupos de presión que sustentan o que suponen el grueso de voto mayoritario del Partido Demócrata. Siguiendo esa línea, Biden va a jugar esa carta un poco ambivalente, según creo yo, para intentar nadar, ¿no? y guardar la ropa o canalizar en cualquier caso la mayor en la mayor capacidad posible el voto que pueda estar indeciso en función de los temas que estén en la agenda política, ¿no? Todo esto porque, como digo, pues la derrota parece servida. A partir de aquí, esta posición, claro, es peligrosa. Una cosa es el contexto electoral interno de Estados Unidos y otra cosa es realizar ciertas declaraciones que suponen un riesgo claro para el conjunto de los socios de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea, etcétera. Las armas, bueno, pues ¿qué armas? ¿Las que Estados Unidos cede a Ucrania o las que la OTAN cede a Ucrania y Ucrania opera como conviene en este conflicto, o las que se disparan o las que se lanzan directamente desde un entorno OTAN? Porque eso es algo más agravado, ¿no? Si es un arma, un misil, un proyectil o un arma de largo alcance que se lanza desde un país del entorno OTAN, pues ahí la solución que tiene Putin es atacar a la OTAN y estamos en este escenario que decía yo antes que ninguno queremos ver, que es una guerra abierta entre las dos partes, ¿no? El bloque OTAN y Rusia. Si es algo que Ucrania lanza desde su propio territorio, aunque sea para atacar un suelo ruso, bueno, pues ahí la cosa está un poco más difusa, ¿no? Porque, claro, lo mismo puede suceder como, por ejemplo, con los drones iraníes que se utilizaron para atacar posiciones ucranianas en territorio ucraniano. ¿Eso implica que Ucrania también declare la guerra a Irán? Bueno, no necesariamente, vimos que no. Tampoco es hasta qué punto Ucrania podría tener capacidad para meterse en ese fregado, ¿no? Pero habría una cuestión de matiz entre un misil, por muy de largo alcance que fuera lanzado desde suelo europeo o desde suelo ucraniano, ¿no? Yo creo que ahí sí que habría una pequeña diferencia que Putin, bueno, pues podría todavía llegar más lejos y bueno, que fuera la gota que colmaría el vaso. Atacar Moscú, pues yo creo que sería poner nuevamente el último clavo en el ataúd de la paz que tenemos, ¿no? Por muy frágil o robusta que pueda ser, pero atacar Moscú es una de las líneas rojas. Podemos, y yo creo que desde algunos sectores del Kremlin se puede incluso no justificar, pero sí tolerar que estas armas se utilicen para atacar posiciones en suelo ruso que sean colindantes a la frontera ucraniana. Yo creo que eso sí que es verdad que hiere, ¿no?, al ruso, pero yo creo que no tiene el impacto que tendría un misil impactando, por ejemplo, en cualquier zona de Moscú, de San Petersburgo o de cualquier otra gran ciudad alejada de lo que es el frente de batalla, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en ese terreno peligroso al que cada vez nos estamos avanzando más, pero bueno, en manos de quien tiene la responsabilidad de todo ello está la paz de todos nosotros. Bueno, pues pendientes de estas armas que está utilizando Ucrania. Claro, ayer, por ejemplo, decía Putin que es que Ucrania sola no puede lanzar este tipo de misiles, ¿no? Pues hablando, por ejemplo, de los ATAMS, de los HIMARS, hablaba también del papel de Alemania en este conflicto y de cómo ha caído, decía Putin, pues un poco en las manos de Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Por todo esto te quiero preguntar, Adrián, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en este conflicto y, sobre todo, qué papel está jugando Biden? Vemos, por ejemplo, cómo se está desmadrando la situación en Oriente Medio, en Ucrania también parece que está cada vez peor y cada vez están más cerca las elecciones. Quiero saber también si esto le puede pasar factura, precisamente, de cara a esta contienda con Donald Trump.
Sí, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que acabas de mencionar en cuanto al manejo del lanzamiento de misiles, yo creo que la referencia más directa que tenemos o más rotunda son las declaraciones de Scholz. Las declaraciones de Scholz, donde nos dijo expresamente que el Reino Unido y que Francia ya estaban ellos mismos dirigiendo el lanzamiento de misiles contra Rusia desde Ucrania, para decirnos que Alemania no podía hacer eso, ¿no? Eso nos lo dijo entonces, pero bueno, todo lo que se sabía al respecto, pues Scholz nos lo confirmó ya directamente. Es decir, una cosa es las declaraciones sobre qué vamos a hacer, pero son cosas que de una u otra forma se están haciendo desde hace aproximadamente un año. Sabemos que cada uno de estos movimientos es una declaración de guerra. Probablemente pues a Rusia le ha interesado mirar hacia otro lado para evitar pues entrar en el juego de la provocación y generar o apoyar una escalada que por lo que sea estratégicamente han pensado que no les interesa, porque esa es la cuestión clave, ¿no? ¿Cuándo y cómo va a responder a todo esto Moscú? En una situación en la que, bueno, hasta ahora en principio partían de la base de que están ganando la guerra en Ucrania y no les interesa entrar en otro tipo de disputas que, bueno, que pueden ser simbólicamente interesantes desde un punto de vista mediático, pero que no inciden en el desenlace o en la evolución de la guerra, que es lo importante, ¿no? Sin embargo, también hemos comentado en este programa más de una vez que, claro, eso también facilita el que esas provocaciones continúen y que vayan a más, como efectivamente está sucediendo y es previsible que siga sucediendo si no hay respuesta, ¿no? Entonces se está hablando, la cuestión es cuál va a ser esa respuesta y cómo y cuándo, ¿no? Bueno, ya está habiendo declaraciones desde Rusia sobre posibles respuestas al respecto. Se ha dicho, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con los F-16, porque los F-16 que se vayan a entregar no son mejores que los aparatos, incluso de fabricación soviética, que ha utilizado Ucrania y que han sido fácilmente destruidos durante los últimos meses. Pero los F-16 tienen una diferencia importante, que tienen capacidad de carga nuclear. Y esto puede generar ya una sospecha generalizada sobre que cualquier F-16 que se mueva en el territorio de Ucrania y que enfile su trayectoria hacia Rusia puede estar cargado con un dispositivo nuclear, ¿no? Y esto se ha dicho claramente que Rusia no va a tolerar eso. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de que eso no se tolere. Pero también se ha hecho referencia estos días, ayer precisamente creo, a que Rusia va a empezar a armar a países y a grupos que están combatiendo a Estados Unidos o a estos países que entren directamente en el conflicto en Ucrania en distintas partes del mundo. Es decir, sin necesidad de responder directamente en Ucrania, van a empezar a responder armando a estos grupos que algo que no es ninguna tontería, porque ahí tenemos a los hutis enfrentándose a las flotas de los países occidentales, tenemos a los grupos de resistencia en Irak o en Siria combatiendo directamente a tropas estadounidenses, en Rusia también tenemos circunstancias similares en África, en el que Rusia realice movimientos de armar activamente a todos estos grupos puede implicar cambios sustanciales en las dinámicas en esos países. Y por último, se ha hecho también una alusión a la posibilidad de que ya Rusia empiece a armar o a ubicar capacidad misilística en países aliados en América, en Latinoamérica, Centroamérica o Sudamérica. Ya sabemos cuáles son esos países aliados y ya sabemos qué tipo de amenaza directa sobre Estados Unidos puede generar esto. Bueno, esto podría ser una forma de replicar de una forma más o menos simétrica a estas amenazas de la OTAN o de Estados Unidos, pero sin agravar necesariamente, sin escalar el conflicto directamente en Europa hacia ese contexto quizás nuclear, ¿no? Bueno, también me has preguntado sobre el tema de las elecciones. Yo creo que las elecciones evidentemente son importantes, pero estamos en un momento tan histórico, de una relevancia histórica tal, que lo que pasa en ese conflicto entre países emergentes y Occidente es muchísimo más importante que las elecciones. Y las elecciones de este otoño, evidentemente, pues para los candidatos directamente pues son vitales,
pero las elecciones son importantes en la medida en que incidan o no en ese conflicto, porque estamos ante una cuestión de vida o muerte, ya lo hemos comentado más de una vez, no desde luego para Europa ni para Estados Unidos, sino para esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos y que tienen miedo de que les pase lo que le pasó a Khodorkovsky hace 15 años, que fue encarcelado durante varios años, ¿no? Tienen miedo de que les pase eso, clarísimamente, ¿no? Bueno, entonces, en esas circunstancias, las elecciones son importantes, pero como estamos ante una coyuntura histórica de tal relevancia, puede pasar cualquier cosa, que se busque un pretexto para condicionar o retrasar las elecciones o para evitar que Trump se pueda presentar. Son importantes para los dos lados, con lo cual ese ataque judicial se está produciendo también, se va a producir probablemente en las dos direcciones. Yo creo que la cuestión clave va a ser esta, y que incluso el escenario puede ser o evitar que haya elecciones, asegurar el resultado de las elecciones, evitar que se presente Trump, o incluso intentar que, si se da por supuesto que Trump va a llegar al poder, que para entonces el escenario esté suficientemente condicionado, porque ya hemos dicho que la presidencia, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno muy complejo, no es como el de los de Europa Occidental. La capacidad de acción del presidente en temas estratégicos es muy relativa. Entonces, si esto ya lo vimos también en la presidencia anterior de Donald Trump, si en el momento en que Donald Trump llegue al poder ya hay un conflicto en marcha, es muy posible que le resulte mucho más difícil, independientemente de lo que él, desde un punto de vista personal, pueda o no pensar, le resulte mucho más difícil reorientar la situación y tenga que actuar en base a hechos consumados. Bueno, pues precisamente sobre esto que estabas comentando, Adrián, sobre esta respuesta asimétrica de la que hablaba ayer el presidente ruso, quiero que debatamos a continuación. Si os parece, vamos a escuchar primero las palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin. Advierte de esta forma a Occidente. Dice que si siguen suministrando armas a Ucrania va a haber una respuesta asimétrica. Apuntaba a Reino Unido, a Francia y sobre todo a Estados Unidos. Escuchamos a Putin. Todos esos ataques están organizados por especialistas occidentales. No tenemos ilusiones acerca de ello. ¿Cuál será nuestra respuesta? Primero, vamos a avanzar nuestros sistemas antiaéreos para destruir cohetes de enemigos. Segundo, ahora estamos pensando si alguien cree posible suministrar tales armas a la zona de conflicto para infligir y lanzar ataques contra el territorio ruso. ¿Por qué Rusia no tiene el mismo derecho de suministrar tales armas a las regiones del mundo desde las cuales se pueden lanzar ataques contra los terceros países? Entonces, nuestra respuesta será semejante. Por esto te quiero preguntar, Santiago, estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Llevamos semanas diciendo o intentando medir cómo va a ser la respuesta por parte de Rusia. Parece que ayer Putin ya daba una pista, ¿no? Que van a amenazar o van a responder precisamente a estos países que están haciendo lo propio, suministrando armas a Ucrania. Quiero saber cómo valoras